Durante el paso de los siglos, los mexicanos hemos tenido diferentes héroes nacionales, mujeres y hombres que han ido más allá que el resto en busca de un ideal. Los más recordados son los héroes de independencia: Miguel Hidalgo, Morelos, José Ortiz de Domínguez, Vicente Guerrero, Allende, y los héroes de la Revolución Mexicana: Pancho Villa, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata. Pero en la actualidad los mexicanos hemos adoptado otros héroes nacionales. ¿No sabes quiénes son? Tómate unos segundos y piensa. 2 pistas: usan playera verde y corren tras un balón. Correcto, los actuales héroes nacionales son los guerreros de la selección mexicana. Porque la industria del fútbol no solo se ha preocupado por crear jugadores, ha creado héroes. Ahora entiendo la preocupación de millones de mexicanos para que la selección asista al Mundial Brasil 2014. Seguramente estamos esperando que Guillermo Ochoa se reúna con el secretario de Educación y averigüe cómo es que Brasil domina el índice de las mejores universidades en América Latina. Porque según el último estudio de las mejores instituciones del mundo, de 300 que se encuentran en este continente, 81 están en Brasil. También queremos que México pase el famoso repechaje para que Rafa Márquez vaya a charlar con el secretario de Economía y nos explique cómo es que Brasil tiene la economía número 1 en América Latina y la número 6 a nivel mundial. Porque Brasil no solo es mejor que muchos países europeos en fútbol, ahora también supera muchas economías del viejo continente. Yo quiero que Gerardo Torrado, Carlos Salcido y Marco Fabián vayan al Mundial, que localicen a los millones de manifestantes que protagonizaron las históricas marchas del pasado junio, que los convenzan de venir a México para que nos enseñen a defender nuestros derechos, porque ellos lograron que se cumplieran 2 de sus grandes exigencias. Ahora Brasil destina 75% de las regalías del petróleo a educación y 15% a salud. Bueno, y hablando de petróleo, no estaría mal que Giovanni Dos Santos buscara a los líderes de Petrobras y pidiera uno que otro consejo para Pemex y para la propuesta de reforma energética, ya que un informe revela que la inversión de la petrolera mexicana es 4 veces menor que la de Brasil. Por favor, que México vaya al Mundial. Así los delanteros Oribe Peralta y Javier El Chicharito Hernández pueden conocer a la presidenta Dilma Rousseff y así convencerla de que le dé consejos a Enrique Peña Nieto, porque ella afirma: un país solo se transforma en una nación desarrollada si invierte en educación. No creo que esté mal ver un partido por 90 minutos y apoyar al equipo que nos representa. Lo que es inaceptable es que millones de mexicanos nos enajenemos frente a la pantalla por torneos y temporadas completas. El pueblo mexicano carga un epitafio que dice pan y fútbol. Este deporte se ha convertido en el símbolo de enajenación del pueblo y en un distractor de la energía revolucionaria de las masas. Los héroes aspiran a la paz, soberanía y libertad del pueblo, no a medallas o trofeos. Los héroes deben perseguir ideales, no balones. Los héroes nacionales deberían estar en las calles, no en una cancha. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es el trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo